buenos días tengan estimadas alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Teoría del Proceso. Y para ello vamos a dar inicio propiamente con los temas con los que yo les compartí de manera anticipada a través de nuestra plataforma institucional, que son aquellos que corresponden a nuestra unidad número 1 en donde abordaremos las generalidades de la teoría del proceso. Y primeramente, y vamos a dar inicio con la definición del proceso, el derecho procesal, la teoría general del proceso, las fuentes del derecho procesal y todos aquellos elementos que sin lugar a dudas son importantes que nosotros tengamos esta conceptualización para poder luego entonces ponerlos en la práctica en las diferentes ramas del derecho, ¿no? Cómo nosotros podemos integrarlo para luego entonces poder aplicarlo a los casos en particular y solicitar de una manera técnica y de manera correcta ante las autoridades jurisdiccionales que conozcan y que resuelvan sobre un asunto. Cuando nosotros hablamos de manera específica acerca del proceso, pues vamos a iniciar en qué consiste este, ¿verdad? Cuando hablamos del proceso, en principio de cuentas nos dice que dentro de nuestro lenguaje común, si bien es cierto, existe una diferenciación, ¿no? Entre lo que es el proceso y lo que es el procedimiento. Vemos que el proceso es aquel que implica una serie de actos o una serie de fenómenos que suceden en el tiempo, mientras que el procedimiento es este método, ¿verdad? Es un esquema, es una forma de hacer las cosas. Sin embargo, cuando esto lo materializamos dentro de la conceptualización técnica jurídica, vemos que aquí empieza a tener una connotación distinta. Sin embargo, cuando nosotros hablamos propiamente del proceso, vemos que este se reserva al ejercicio del poder jurisdiccional, pero no por parte de unas instituciones jurídicas que presentan algún tipo de similitud. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, se me ocurre, del proceso, nosotros vamos a llevar a cabo una controversia del orden familiar en un juicio especial de alimentos, ¿no? Entonces, esto es el proceso, el todo, cómo nosotros lo vamos a hacer desde la presentación de la demanda, ¿no? Desde el momento de que la admitan, desde que emplacen para notificar al demandado, desde que se lleve a cabo la presentación de pruebas y alegatos, hasta el momento que se emita una sentencia. O sea, todo esto es el proceso, ¿verdad? Y cuando hablamos de un procedimiento, el procedimiento se encuentra subsumido dentro del proceso porque van a ser las formas en que nosotros vayamos realizando cada uno de estos actos. Entonces, el procedimiento, vamos a ver qué es aquello, se me ocurre, por ejemplo, si nosotros realizamos una demanda, pues bueno, la demanda tiene que comprender de un proemio, de los hechos, del derecho, de los medios probatorios, de los puntos petitorios, etcétera, ¿no? De cómo se encuentra estructurado. Entonces, aquí es el procedimiento que nosotros debemos de seguir para poder llegar a este objetivo. Vamos a darle la bienvenida. Me parece que me está requiriendo la compañera Amairani Cristal. Adelante, Amairani, buen día. ¿Me puedes informar si me ves y si me escuchas de manera correcta, por favor? Estamos dando inicio propiamente. Ya explicamos la conceptualización y diferenciación entre proceso y procedimiento, pero me gustaría saber si tú me escuchas y me ves de manera correcta, por favor. Sí, maestra, la escucho muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Claro. Mayrani. Gracias. Estamos llevando a cabo la disertación a Mayrani para entrar en contexto de los temas que son inherentes a nuestra unidad número 1, que de manera específica abarca lo que son las generalidades del proceso, del procedimiento y de la teoría general del proceso. Entonces, dentro de estos puntos, específicamente hablábamos, ¿no? De qué es el proceso, qué es el derecho procesal, cuál es la teoría general del proceso, en qué consiste una litis y demás, ¿no? Y decíamos que esto es importante que nosotros lo tengamos de manera pues muy clara porque aquí es donde nosotros encontraremos las bases teóricas de cómo nosotros podemos ya en la vida práctica estructurar de manera correcta un juicio, un expediente, etcétera, en cualquiera de las vías para nosotros poder requerir ante una autoridad jurisdiccional cuando existe una controversia entre partes y que luego entonces esto sea lo correcto, ¿no? Como hace rato comentaba, cuando hablamos, se me ocurre, de un juicio contencioso administrativo,
perdón, de un juicio especial de alimentos, una controversia del orden familiar en un juicio especial de alimentos, vemos de manera específica, bueno, pues primero qué tenemos que hacer, pues iniciar con la presentación de la demanda, ¿no? En la demanda, pues viene de manera señalada una estructura que es propiamente el juez al que va a ir dirigido, el número de expediente, como no lo tenemos, pues nada más queda, ¿no? Expediente, dos puntos, una raya, diagonal y el año en el que se esté presentando. Después, las partes, ¿no? ¿Quiénes son las partes que son contendientes? La parte actora, ejemplo, Juanito Pérez González, ¿no? Versus la parte demandada, María Catalina Domínguez Nájera. Después, el juez al que yo voy a dirigir mi asunto, ejemplo, ¿no? Como no sé, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas Chiapas, existen dos juzgados. Como no sé en dónde va a recaer mi expediente, entonces le pongo ciudadano, juez del registro civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas Chiapas, presente, ¿no? Después, el nombre de la persona a quien yo voy a estar asistiendo, se me ocurre. María Catalina Domínguez Nájera, mexicana por nacimiento, con domicilio por ahí recibir notificaciones, a quien le estoy otorgando mandato legal para que él me asista o me represente como mi abogado. Luego, entonces, ¿cuáles son los artículos en donde yo voy a soportar el por qué me asiste el derecho para poder requerir ante una autoridad que conozca y resuelva? Luego, entonces, el tipo de juicio que estoy invocando. Recordemos que existen los juicios ordinarios y existen los juicios especiales. Aquí te estoy citando, se me ocurre de manera específica lo que es en materia civil, pero existen los juicios ordinarios y los juicios especiales. Los juicios ordinarios son los que se tienen que desarrollar en el tiempo en que la propia autoridad estime pertinente, obviamente sin entrar en dilaciones procesales. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Estamos hablando de un juicio sucesorio intestamentario. No hay una celeridad porque no se encuentra un bien jurídico sustentado, que exista un estado de necesidad, a diferencia de los alimentos, que se tiene que resolver lo más pronto posible porque estás hablando de una cuestión primaria básica que es la comida y que forzosamente la autoridad tiene que conocer y resolver en un tiempo pues lo más corto posible. Entonces, los ordinarios son los que tienen que llevar su simple cauce del tiempo dentro de los propios términos que la propia ley te confiere. Ejemplo, si requieres de un informe, bueno, la autoridad lo remite, por lo regular da de tres días para que dé una contestación, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, habrán juicios especiales, como en el caso de los alimentos. Entonces, aquí por eso existe dentro de la controversia del orden familiar, existe el juicio especial de alimentos, que así se denomina, ¿para qué? Para indicarle a la autoridad que obviamente tiene que darle mayor celeridad al momento de que emita una sentencia. Claro está, como no puede quedar en estado de indefensión o de vulneración propiamente el menor o las personas que dependan o los adultos mayores o dependiendo quién esté reclamando el derecho de alimentos, pues entonces sabemos que el juez tiene que, al momento de que admitan la demanda, pues tiene que establecer una provisional de alimentos. La medida provisional de alimentos es esta consideración donde garantiza de manera temporal una cantidad o un porcentaje de los sueldos que en algún momento perciba la parte demandada para que con ello pues se supla durante la litis, ¿no? Durante hasta que se lleve a una sentencia, pues en beneficio de quien está reclamando este derecho. Pero aquí, repito, es provisional. ¿Por qué? Porque esta cantidad puede aumentar, se puede mantener o puede disminuir en sentencia. ¿Esto en base a qué va a consistir? Pues en base a los elementos que cada una de las partes vayan indicando. Ejemplo, si nosotros soportamos o acreditamos que el deudor alimentario pues tiene mayor capacidad económica, pues es lógico que obviamente el concepto de alimentos o en este sentido la cantidad monetaria pues va a incrementar. Si nosotros por el contrario estamos viendo que no existe esta necesidad o esta carga o que la parte actora también cuenta con una cantidad o con un trabajo o que puede también de manera proporcional y equitativa satisfacer las necesidades o cumplir con las necesidades de los acreedores, pues obviamente aquí estamos hablando que esta necesidad o que esta capacidad pues va a disminuir o por el contrario se van a mantener, dependiendo todas aquellas circunstancias, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Si existen más acreedores alimentarios, si existen más deudores alimentarios o más dependientes económicos, etcétera, ¿no? Todo esto
Son circunstancias que, repito, dentro del mismo proceso le van a servir a la autoridad. ¿Para qué? Para que tome en consideración y resuelven sentencia. Pero ¿por qué estoy iniciando con esto? Porque estamos hablando que para que exista un juicio, forzosamente nosotros tenemos que identificar que existe una controversia entre partes, pero para que luego entonces se materialice, tenemos nosotros que acudir cuando no existe un acuerdo entre ellas a una autoridad jurisdiccional. Y esta autoridad jurisdiccional es aquella que por razón de materia, ojo, por razón de materia, aquí estamos subsumiendo varios temas, ¿ok? Cuando por razón de materia le va a competir conocer y resolver del asunto, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando hablamos, ¿no? Se me ocurre en materia mercantil, pues existen autoridades que son especialistas y que deben de conocer y resolver en ese asunto. Sabemos también que hay juzgados en donde se acumula, por ejemplo, en materia civil y materia mercantil. En el caso de San Cristóbal de las Casas Chiapas, nosotros si iniciamos un juicio ejecutivo mercantil, lo vamos a hacer ante el juez civil, en este caso, civil y mercantil, porque él está facultado para conocerlo. Pero si nosotros hablamos en materia penal, bueno, pues también sabemos que existen instancias encargadas y también autoridades o especialistas que tienen que conocer en esa materia. Entonces, dependiendo de nosotros, al momento que nuestro cliente acuda y nos someta a consideración el caso, tenemos que identificar a qué instancia es a donde nosotros vamos a acudir y también la vía en que vamos a promover. Y te pongo un ejemplo, porque a veces nos podemos confundir incluso. Se me ocurre, yo, María Catalina, llego contigo a Mairani y te digo, yo no soy conocedora del derecho, ¿verdad? Yo soy cualquier ama de casa. Entonces yo te digo, ¿sabe qué, licenciada Mairani? Yo necesito que usted, por favor, me regrese a mis hijos, porque mi marido, me separé de mi marido y él llegó y me los quitó, entonces yo quiero que lo metan a la cárcel y quiero que me regrese usted a mis hijos. Y él es, bueno, empiezo a dar pormenores, ¿no? Cuestiones que ya nada más son meramente hechos con los cuales ustedes va a soportar, en este caso usted, ya sea si lo ve en la vía civil o en la vía penal. De manera inmediata, usted, ¿qué me diría? ¿En qué vía se va a ver esto? ¿En la vía civil? ¿En la vía penal? ¿Y por qué? ¿Cómo me fundamentaría usted? Ahorita estamos llevando a una cuestión práctica la teoría del proceso, porque repito, aquí se necesitan las bases, pero también la práctica, ¿no? La práctica es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana cuando llegue tu cliente. Tú tienes que hacer esto en la praxis para que luego entonces la autoridad pueda saber y conocer lo que tú le estés reclamando. ¿Qué harías, Amairani? No te escucho. No. ¿Tienes problemas en el audio? Es que está bloqueado tu micro. ¿O me quieres escribir en el chat? ¿Me quieres escribir tu respuesta en el chat y te voy leyendo como tú me digas? Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchas, Amairani? Sí me escuchas, pero no me puedes hablar. Tu micrófono. Ah, ok. Bueno, entonces, puedes escribirme en el chat nada más. Si tú puedes, ¿ante qué vía acudirías? ¿En la vía civil? ¿En la vía penal? O si tienes alguna otra duda. Yo te estoy dando de manera genérica elementos porque se supone que yo no sé del derecho, ¿verdad? En la vía civil o en la vía penal, no te escucho. En la vía civil. ¿Y por qué en la vía civil, Amairani? ¿Por qué es materia familiar? Estoy tratando de entender lo que tú me dices. Ok, bueno, a ver, voy a tratar de llevar a cabo esto. Cuando nosotros estamos hablando, en este caso en específico que yo te estoy comentando, yo, María Catalina, tengo un problema con mi pareja, me separé hace N cantidad de tiempo y yo tengo a cargo los hijos, ¿no? Pero resulta que por X circunstancia mi esposo viene y se lleva a los niños.
Entonces yo acudo contigo a Mairani y te requiero tu prestación de servicios para que me regreses a mis niños. Si nosotros no tenemos claro, primeramente, que me asiste el derecho, ¿no? Porque desde ahí tenemos que partir. Porque a veces nuestro cliente puede llegar y requerirnos N cantidad de cosas, ¿no? Porque a veces por desconocimiento nos pueden solicitar, ya sea meterlos a prisión, ¿no? Cuando el delito no lo amerita, o puede solicitarnos alguna circunstancia o incluso algo que la propia ley ni siquiera regula, ¿no? Como antes la calumnia y la difamación, que eran constitutivos de delito y que ahorita simplemente pues ya no existen, ¿verdad? Perdón. Entonces, ¿aquí qué pasa? No siempre lo que nuestro cliente llegue y quiera es lo que nosotros vamos a manifestar o vamos a realizar, porque recordemos que nosotros tenemos que apegarnos a lo que de manera literal contempla y regula nuestras normas jurídicas. Primero, que en efecto existe un bien jurídico tutelado, que éste sirva como base para que yo pueda reclamar un derecho, para que yo pueda exigir una prestación o para que yo pueda materializarlo, ¿no? En este caso, estoy acreditando un derecho. ¿Por qué? Porque presento el atestado de nacimiento de mis hijos y existe esta relación filial, porque recordemos que la filiación es un derecho que surge entre ascendientes y descendientes y que puede ser por dos vías, la cuestión biológica o por cuestión adoptiva, pero que genera derechos y obligaciones entre las partes. En este caso, yo estoy acreditando mediante el atestado de nacimiento que en efecto me existe un derecho y que mis hijos son menores de edad. Y puedo incluso presentar, no sé, algunas grabaciones, qué sé yo, donde acredite que en ese tiempo, pues los niños estaban conmigo, ¿verdad? Entonces, mi abogado me puede preguntar, ok, o de manera inmediata el abogado puede decir, perfecto, vamos a iniciarlo por sustracción de menor, ¿no? Quizás él está dando por sentado que si yo tenía los niños es porque una autoridad me había otorgado esa facultad, ¿verdad? Pero aquí opera una sustracción de menor en la vía penal, aunque el padre haya sustraído o se haya llevado a los hijos cuando existe una guarda y custodia y que mediante sentencia el juez haya ordenado y haya reconocido que ese derecho me asiste a mí como madre, ¿verdad? Si ese fuera el caso y el papá me lo hubiese quitado, entonces sí podemos acudir en la vía penal. Aquí estamos hablando por razón de materia, en este caso por competencia, ¿verdad? Pero resulta que al momento que me pide, en este caso mi abogado, me puede usted otorgar la sentencia o el número de expediente en la vía civil con el cual está facultando a usted el derecho de guarda y custodia, ¿no? Pero es que yo, pues nunca, ¿verdad? Yo nunca acudí, no inicié ningún juicio, o sea, quedamos los dos de palabra, pues que yo iba a tener el niño o los niños. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué me va a decir la autoridad? No podemos meterlo a prisión, ¿verdad? No podemos iniciarlo en la vía penal, forzosamente tiene que ser en la vía civil. Tenemos primeramente que iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad. Ahorita no podemos quitarle a los niños porque legalmente tanto derecho tiene la madre o derecho tiene el padre de tener a los hijos, hasta en tanto mediante sentencia el juez no determine lo conducente. Y también es importante informar que mediante la guarda y custodia puede ser guarda y custodia en favor únicamente de alguno de ustedes dos, otorgando derecho de convivencia de la parte contraria, señalando días y horas específicos para que convivan o alguna cuestión en particular, pero también, repito, puede quedar en favor de alguno de los padres o en su defecto, si los niños y si la propia naturaleza del caso, porque cada caso es diferente, ¿no? Entonces, si la propia naturaleza del caso me faculta a mí como autoridad, porque no voy a hacer lo que la parte actor o la parte demandada desee. Si yo jueza, tengo que actuar atendiendo al interés superior del menor, porque existen tanto documentos jurídicos internacionales como locales en donde yo tengo que sopesar, ¿verdad? Eso, el bienestar físico y psicoemocional del infante. Y si no hay ninguna afectación para que pueda estar con papá y mamá y se encuentran ambos en el mismo lugar de residencia, en la misma ciudad, entonces incluso puede existir una guarda y custodia compartida, en donde determinados días el niño esté con papá y determinados días esté con mamá, entonces ambos van a tener ese derecho y obligatoriedad en razón de los padres. Pero aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, estamos identificando que en efecto existe un litigio.
una controversia, porque para que inicie un derecho procesal, una teoría del proceso, primero tiene que existir una controversia entre dos o más personas. Esta controversia tiene forzosamente alguien que resentir una vulneración o un detrimento, ya sea en su persona, en su familia, en sus propiedades, etcétera, ¿no? Donde la propia ley esté determinando, consagrando un derecho humano, porque ante este derecho humano es propiamente la vía o la rama del derecho ante la cual nosotros vamos a invocar. Si yo te digo, me despidieron, es el derecho humano al trabajo, existe, pum, una materia, una competencia, primero un instrumento jurídico normativo que le da cabida, que es la Ley Federal del Trabajo, luego entonces existen tribunales competentes, que es el tribunal burocrático, que va a conocer y resolver en materia laboral. Pues es que resulta que a mí me robaron, perfecto, hay un bien jurídico tutelado que es el patrimonio, del patrimonio emana propiamente obviamente me tienes que acreditar que era de tu propiedad, para luego entonces yo iniciarlo en la vía penal, ¿no? Pues resulta que quiero divorciarme. Perfecto. Entonces estamos hablando de una libertad, ¿no? Este derecho humano a la libertad, que en este caso estamos materializándolo en la decisión para unirte en matrimonio con la persona que tú desees y también la disolución del vínculo matrimonial, estamos propiamente consagrando entonces en la vía civil y pum, ya también me indica que es el Código Civil Federal y que en ese mismo sentido también yo puedo acudir en el juzgado civil, ¿no? Entonces, o en el juzgado familiar cuando existan lugares en donde los diferencie en materia civil, en materia familiar, etcétera, ¿no? Acá en San Cristóbal, todo esto civil, familiar, mercantil, lo subsume un mismo juzgado, que aquí hay dos juzgados civiles y familiares, entonces lo conocen esta misma dependencia. Entonces, aquí estamos hablando, pues, de cómo nosotros primero tenemos que identificar hay un bien jurídico tutelado que esté objeto de vulneración o de transgresión, está siendo alterado por las partes que en este caso en este caso tú como parte actora y existe una parte demandada, quien está alterando o está generando un detrimento al bien jurídico tutelado y otra persona que resiente la afectación. Entonces, primero, ya materialicé aquí que estoy iniciando mediante una controversia, primer elemento dentro de la teoría del proceso, identificar que le asista el bien jurídico tutelado y que luego entonces existan instancias que conozcan y resuelvan para luego entonces poder identificar o dar inicio con el proceso en forma. Ahora bien, ya tenemos identificado eso. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer del conocimiento o empezar a diferenciar. Ya estamos en el primer apartado, ya identificamos la rama del derecho. Ahora tenemos que ver cómo se va a seguir o la forma correcta de hacer del conocimiento de la autoridad en este sentido que debe de saber para resolver esta litis. Ejemplo, si nosotros sabemos que si hablamos en materia civil es una demanda, si hablamos en materia laboral es una demanda, si hablamos en materia penal es una denuncia, ¿verdad? Porque existen estas denominaciones, porque muchos dicen, es que te voy a demandar en la vía penal. No, no es correcto, es una denuncia. También se indica, ¿sí? ¿Me quieres manifestar algo? No te escucho, Mayrani. ¿Puedes ¿Sí me escuchar? escuchas? Sí, ahora sí. Ahí, ahí. Ah, Sí. es que estaba medio, se atoraba esa cosa. No, nada más para preguntar, si en dado caso, ya en un divorcio, por ejemplo, ya se estipuló de común acuerdo en ese momento, porque, por ejemplo, el papá no tenía trabajo, se estipuló una cantidad, ahora que el padre ya tiene un trabajo estable, ya gana un sueldo, ¿se puede modificar esa cantidad en el acuerdo? Claro, recordemos que una pensión alimenticia nunca es firme. O sea, puede incluso una autoridad mediante sentencia, o sea, hablar de sentencia es cuando no existe este procedimiento abreviado, es decir, cuando las partes no convinieron o no celebraron, como su nombre lo dice, un acuerdo entre ellas para llegar a una cantidad monetaria o a un porcentaje, ¿no? Incluso, repito, no hablando de la naturaleza del divorcio, sino que en forma se hubiera iniciado un juicio de pensión alimenticia. Entonces, el juez decreta un 15% o el juez decreta dos salarios mínimos porque no existía cómo comprobar ingresos de la parte demandada, ¿no? Entonces, pues eso queda firme, ¿no? De manera temporal. Pero resulta que yo como madre, ¿no? Yo soy la esposa, entonces yo estoy de acuerdo porque entiendo las circunstancias, no hay ningún detalle.
pero resulta que en un año, en 2 años, qué sé yo, pues como usted me dice, la parte demandada pues tiene mayor empleo, o tiene dos trabajos, o tiene cómo comprobar ingresos, y a mí me daban, se me ocurre, ¿no? 2,000 pesos mensuales, y ahorita él gana 15,000 pesos al mes, entonces es desproporcional porque recordemos que la pensión alimenticia debe ser proporcional y equitativa a las necesidades del acreedor y a las posibilidades del deudor, porque yo he de necesitar 100,000 pesos al mes, pero si el demandado solamente gana 5,000 pesos, entonces todo tiene que ir acorde. Y lo mismo a contrario censo, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué pasa? Basta con que en este caso, si no hay un acuerdo para poder convenir con la parte demandada antes de iniciar el proceso, pues entonces, ejemplo, que yo soy el hombre y usted la mujer, ¿no? Y yo te digo, usted me dice, ¿sabe qué? Yo ya sé que estás trabajando, lleguemos a un acuerdo, celebremos un convenio, únicamente lo presentamos a la autoridad, ella nos va a llamar para que lo ratifique y ambos convenimos en que tú me vas a dar el 30%, ¿no? Hablando cuando ya hay un salario fijo, es decir, ya tiene cómo comprobar ingresos, ya se establece un porcentaje. Cuando el deudor alimentista trabaja, por ejemplo, es taxista, etcétera, cuando no hay cómo comprobar ingresos, entonces se establece una cantidad que son en base a los salarios mínimos. Ahora bien, en este caso, yo como hombre te digo, ¿sabes qué, Amairani? No. Tú y yo ya llegamos a un arreglo, yo no te voy a dar más, hazle como quieras, yo no te voy a dar nada, ¿verdad? Que esté el hombre en esa tesitura, perfecto. Entonces, usted inicia un juicio precisamente en controversia del orden familiar, un juicio especial de alimentos. ¿Por qué? Y ahí dentro de su demanda, usted va a manifestar que en efecto el señor fulanito de tal, mediante convenio de fecha tal, ustedes acordaron que emanado del juicio de divorcio. ¿Por qué? Porque no existió un juicio de alimentos. Porque si hubiera un juicio de alimentos, entonces ahí habría un aumento o solicitud de aumento de pensión alimenticia. O si hubiera una reducción, bueno, o una cesación, lo que conviniera. Pero como el juicio fue de divorcio y como mediante convenio acordaron la cantidad monetaria, ya sea que inicie por el juicio de pensión alimenticia argumentando que emanado del juicio de divorcio mediante número de expediente tal, recaído ante el juzgado tal, porque puede haber juzgado primero, segundo, tercero, no lo sé. Entonces, las partes convinieron que el señor Juanito Pérez González otorgaría 2,000 pesos mensuales en favor de los hijos, fulanito, sultanito, ¿no? Las siglas de los niños, y iban a ser cobrados o depositados a nombre de Amairani Cristal Cancino Albores, ¿verdad? Que es la persona que tiene bajo los cuidados a los niños, ¿no? Pero resulta que con fecha tal, bajo protesta, decir verdad, si usted no tiene cómo comprobarlo, manifiesto que con fecha tal el señor Juanito Pérez González ingresó a la dependencia, no sé, al banco HSBC, no sé qué, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la calle número tal, de la colonia tal, del número tal, y a partir de tal fecha, él percibe un sueldo aproximado, si es que lo sabe, o si no lo sabe, entonces puede manifestar fungiendo, desempeñándose con el cargo tal, por lo cual su capacidad económica es mayor. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, yo he intentado llegar a un arreglo con él, obviamente, para que exista un aumento de pensión, porque las necesidades de mis menores hijos, no únicamente usted va a hacer referencia a lo que él gana, sino también usted va a hacer referencia que las necesidades de mis hijos pues cada vez van en aumento, mis hijos van creciendo, las necesidades de los alimentos son mayores y los alimentos sabemos por qué, porque en la escuela va tanto, tanto de gasto, tanto de pasaje, tanto de no sé qué, los libros son tanto, tanto de colegiaturas, tanto de útiles escolares, mis hijos se enferman, aquí acredito con, no sé, los he llevado a consulta o les he comprado tal medicamento o la despensa, ¿no? Gasto tanto, lo acredito con estas tickets de compra, etcétera, ¿no? Donde se acredite que primeramente el señor tiene mayor capacidad económica y segundo, las necesidades de sus hijos también han aumentado. ¿Por qué? Porque si las necesidades son las mismas y el señor percibe más, pues acordémonos que es proporcional. Entonces, si no tienes mayor necesidad, como para qué vas a querer mayor dinero, ¿no? Entonces ahí la autoridad podría entender que usted lo está solicitando por dolo, ¿no? Únicamente por hacerle una mala intención a la parte contraria. Pero hacemos referencia
a la capacidad económica del señor y hacemos referencia al estado de necesidad y lo justificamos con los medios probatorios, ¿no? Los tickets de compra, las facturas o no sé, los gastos que tengan los niños y demás. Y también ahí se solicito a su señoría emanado de las facultades inherentes al cargo que les conferido, que tenga bien por su conducto girar oficio a la institución de banca múltiple, a Banco HSBC ubicado en o al área de recursos humanos de la dependencia tal, para que se sirva informar a cuánto ascienden los ingresos y demás percepciones que obtiene el ciudadano Juanito Pérez González por el desempeño de su trabajo, así como también el cargo que él tiene, porque si usted no sabe, bueno, pues entonces señala a partir de cuándo él está trabajando o incluso lo puede solicitar y que se sirva indicar desde la fecha, cuál fue la fecha de ingreso a el centro laboral en referencia, ¿no? Entonces, el juez está facultado para que él turne el oficio directamente al área de recursos humanos o si hay área de finanzas o al departamento específico para que notifiquen todo lo que sea necesario, puesto de trabajo, horario, sueldos, etcétera, ¿no? Y entonces, en base a ello, solicito a su señoría se sirva decretar un aumento justificado que atienda a las necesidades de una vida digna y decorosa, porque así literalmente se señala, ¿no? Para tener una vida digna y decorosa en favor de mis menores hijos y si a usted también le está otorgando una pensión, así como también de la suscrita, quienes somos dependientes económicas del señor Juanito Pérez González, ¿no? Entonces, a eso usted solicita tanto de manera provisional como en definitiva un aumento de pensión alimenticia. Desde el momento que la autoridad tenga esto, ya va a decretar una provisional en aumento y obviamente le va a notificar, le va a emplazar al demandado porque pues también recordemos, ¿no? Él tiene que manifestar lo que a su derecho convenga. En ese sentido, él va a contestar, pero también la autoridad va a girar el oficio, va a tener esta respuesta y obviamente ahora ya va a decretar un porcentaje de los sueldos y demás percepciones que obtiene el señor Juanito Pérez González por concepto de su trabajo, ¿no? Y esto no nada más va a ser de manera, ya sea conforme él gane, ¿no? Por ejemplo, si es de manera semanal, de manera quincenal o de manera mensual, porque cuando es una cantidad que es a personas que no tienen cómo comprobar ingresos, la autoridad señala una cantidad o un número de salarios mínimos mensuales, pero cuando hay cómo comprobar ingresos, esto ya se toma en cuenta dependiendo cómo perciba los ingresos la parte demandada. Por lo regular es de manera quincenal, pero como te señalan el porcentaje, si tú cobras diario, pues va a ser el 30% de lo que cobres diario. Si va a ser semanal, si va a ser quincenal o si va a ser mensual, ya va a venir directamente descontado. Por ejemplo, si eres maestro de la Secretaría de Educación, ya va a ordenar el juez que te realicen el descuento del 30%, del 40%, del 50%. Entonces, ya va a venir desde su cheque del demandado lo que le toque y en automático va a salir el otro cheque en favor de Amairani, ¿no? Con el 30%. Ya no va a ser el que lo deposite. Y como dice, de los sueldos y demás percepciones, porque de las demás percepciones que entra, no nada más de lo que él perciba vía nómina. Ejemplo, si el señor percibe bonos, también los bonos te toca el 30%. Si el señor percibe aguinaldos, del 30% de aguinaldo. Si el señor percibe, se me ocurre, a veces le dan por útiles escolares, ¿no? O sea, dependiendo del trabajo, te van dando otro tipo de prestaciones, o que el día del burócrata, o que el día de la secretaria, o que el día del no sé qué. Entonces te dan todo el porcentaje que la autoridad te determina, es lo que también te van a descontar, a excepción, por ejemplo, si a Juanito Pérez González lo envían o lo comisiona para que vaya a Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Vive en San Cristóbal y va a Tuxtla para realizar esta actividad y te dan tu viático. Ah, de los viáticos, ahí sí no entra el 30% porque se sobreentiende que esos van a ser utilizados como medio de transporte para poder llevar a cabo la prestación de su servicio. Pero de todo aquello extraordinario, por eso, ahí, repito, se dice de los sueldos y demás percepciones, porque va a ser todo aquello que de manera integral tengas tú como parte demandada, que ese mismo porcentaje va a ir dirigido en favor de los niños. No sé si con eso, Mayrani, di respuesta a tu pregunta. Sí, maestra, muy clara y muchas gracias. No, de nada, al Muy contrario, estoy clara para toda. servirte. Gracias. Ok, entonces continuamos, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría del proceso?
Esta teoría del proceso es muy importante y es importante también que nosotros tengamos las bases históricas, pero lo que a nosotros nos mueve es cómo nosotros vamos a acudir ante la autoridad a reclamarle este derecho, ¿no? A exigirle que ella, dada su investidura, pueda en ese sentido hacer valer lo que dice la norma en favor de la persona que está resintiendo el detrimento de su bien jurídico, ya sea en favor de la parte actora o también en favor de la parte demandada, porque en muchos casos también los inician por algún otro tipo de intereses y nosotros nos resulta proteger a la parte demandada y esclarecer que los hechos objeto de litis pues simplemente no son lo que la parte actora está señalando, ¿verdad? Porque también nos puede pasar. Entonces, lo mismo, nosotros dentro de la contestación de la demanda vamos ahora no a manifestar lo que nosotros querramos. Tenemos que dar contestación a cada uno de los hechos o de los puntos que la parte actora está señalando dentro de su demanda. Si está manifestando, se me ocurre, ¿no? Que Juanita Pérez González se unió en concubinato con Juanito Pérez González. Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto porque resulta que con fecha tal, etcétera. Si quieres ahondar, lo puedes hacer. Si no quieres ahondar, con que manifieste si es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es verdad. En el hecho 2, manifiesta que como producto de su matrimonio procrearon a dos hijos que responden a los nombres de tal y tal, acreditando con acta de nacimiento. Pues tampoco lo vas a negar, ¿verdad? Porque hay un documento que lo acredita, entonces puedes manifestar. En efecto, es cierto. Como punto 3 te dice, pero resulta que desde que nos casamos el señor ha sido irresponsable, se ha deslindado del cumplimiento de los deberes, es un borracho, etcétera, ¿no? Ah, si a ti te está correspondiendo satisfacer o proteger los derechos de la parte demandada, en el hecho 2 del escrito de demanda inicial, manifiesto que no es cierto y se acredita con esto y esto y esto, ¿no? Se me ocurre. Con, no sé, que llamen, que puedan exhibir algún medio, algunos tickets si es que lo tienes. Si no lo tienes, bueno, porque pues nadie guarda los tickets de compra, ¿verdad? Pero si no los tienes, entonces manifiestan bajo protesta de verdad que siempre has sido una persona responsable, puedes presentar testigos, ¿no? Siempre nosotros vivíamos, al principio establecimos nuestro domicilio conyugal en la casa de mis padres, donde vivimos por 3 años, 4 años o donde siempre vivimos, quienes también pueden acudir a manifestar que yo siempre le otorgaba este dinero o acudíamos de manera personal a realizar las despensas o no lo sé. A partir de tal fecha se fue de la casa o nosotros nos fuimos de la casa, lo que sea que tengan que manifestar, tú tienes que soportar y justificar. ¿Cómo lo vas a justificar? Puedes también manifestar de que en todo momento le hagan un aliño personal a los niños si bien se han estado en situación de desnutrición, porque si no hay dinero, pues los niños cómo van a comer. Entonces se sobreentiende que los niños físicamente pues pueden estar en estado de desnutrición o qué sé yo, ¿verdad? O si tienes fotografías donde acredite cómo se encontraban los niños, que estuviste en los cumpleaños o que les festejaste cumpleaños o que los llevaste a pasar a tal lugar, porque fotos por lo regular sí hay. Entonces, aquí acredito que fui un padre presente, un padre responsable, un padre amoroso, no lo sé, todo aquello, porque de manera directa o indirecta, no nada más vas a acreditar alimentos, también en un momento puede ser que te prohíban convivencia o que digan, si eres un padre agresor o si eres un padre que consume algún tipo de sustancias, también puede considerarse que no eres apto para convivir con el niño. Entonces, todo eso de manera directa o indirecta, tú tienes que empezar a dar respuesta dentro de tus propias contestaciones, porque repito, a ti ahora te está tocando defender a la parte demandada, ¿me explico? Y tienes que soportarlo con medios probatorios. Si tienes fotografías, si tienes videos, si tienes testimoniales, lo que tú tengas lo tienes que acreditar. Si en efecto desde tal fecha se separaron y dice la señora que quiere un retroactivo porque desde esa fecha ha sido irresponsable, bueno, entonces tú también acreditas, ¿no? Solicitas un estado de cuenta y ves el número de depósito o si lo has hecho por transferencia a la cuenta de la señora o si tienes capturas de pantalla donde tú cumplías y le depositabas o si lo hacías directamente a una cuenta del banco o si lo hiciste a través de una preliminar de consignación de alimentos, que es esta pensión alimenticia voluntaria, que cuando no hay necesidad o la otra parte no ha iniciado un juicio, tú te aventuras y lo haces a través de los juzgados, que es lo más correcto, debería ser lo más correcto. Entonces, pues el inicio de la preliminar de consignación, las fichas que tú has depositado en HSBC, donde tú acreditas que con tal fecha
tú has cumplido y cumplido y cumplido, y si ella no lo ha retirado, bueno, eso ya es detalle de la parte actora, pero tú en tus obligaciones estás cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Para garantizar que eres un padre responsable, para que no se te imponga un retroactivo por concepto de alimentos y para que en ese sentido se acredite que existe una buena relación entre los hijos. Máxime que también en caso de que los niños sean mayores de 7 años, pueda solicitar que pasen a una valoración psicológica, donde también determine si en efecto yo como padre he sido irresponsable o yo como padre he sido violento, o yo como padre he sido tal, ¿verdad? No, repito, no directamente a partir de una confesional o de una testimonial para los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen que entrar primero a valoración porque la autoridad le puede preguntar, ¿tú quieres ver a tu papá? Y te puede decir no, ¿no? Pero te dice no porque mamá le dijo, di que no quieres ver a tu papá porque es esto, porque es esto, porque es esto, ¿verdad? Pero cuando pasan a una valoración psicológica, se puede identificar si los niños no están siendo alienados, ¿no? Alienados significa que no están siendo aleccionados por la mamá, porque puede ser que verbalmente el niño diga, o por papá, ¿no? Porque también por cualquiera de los dos puede ser el caso. Puede que verbalmente el niño diga no, pero al momento que le van a hacer un test, no sé, dibújame un niño bajo la lluvia, dibújame el sol, dibújame esto, cómo el niño tome lápiz, en qué sentido dibuje las personas, cómo realice estas cosas. Ahí es en donde el niño está manifestando si existe violencia, si es víctima de violencia, si el niño está bien con los dos papás, o sea, todo lo que quiera saber el psicólogo o la psicóloga lo va a identificar a través de preguntas o a través de test que son completamente distintos al interrogatorio literal de con quién quieres o no estar y que obviamente esto pues le va a servir de sobremanera a la autoridad para que pueda tener un panorama mucho más amplio del objeto que está en controversia, ¿no? Entonces, aquí vemos pues que esto de manera genérica es proceso y procedimiento, que es otro de los temas que toca nuestra unidad. ¿Por qué el proceso y por qué el procedimiento? Y lo más común que nos dicen todos nuestros maestros de derecho, ¿no? El proceso es el todo, es el género y el procedimiento es la especie, ¿no? Esto es lo más común que te puedan decir. Y en efecto, si nosotros lo materializamos, al hablar del proceso, nos dice que es la consecución de etapas o de actos procedimentales que se tienen que seguir para llegar a un fin. Si nosotros esto lo materializamos en la vía legal, ¿qué es? Es la verdad. Si ahorita, por ejemplo, en lo que yo te estoy diciendo, un juicio de guarda y custodia, ¿no? Nosotros iniciamos la contestación de la demanda, cuando nos señalen la fecha y hora para desahogar todos los y cada uno de los medios probatorios, la etapa o la fecha y hora para señalar o desahogar los alegatos, hasta la emisión de la sentencia, todo esto en su conjunto es el proceso, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos, pensamos que proceso y procedimiento es lo mismo y no es así. Todas estas etapas procesales son las que en su conjunto nos dicen es un proceso, porque es este orden sistemático. No puedo iniciar primero con los alegatos, después venirme a la demanda, después sin la sentencia y al último dar una contestación de demanda. O sea, tienen que ser sistemáticos, tienen que ser cronológicos. Ya hay un orden específico para que luego entonces todo este acumulado me llegue a un fin. Independientemente si eres actora o demandada, sabemos que el proceso es el mismo, ¿no? No va a haber una alteración de pasos. Pero cuando nosotros hablamos del procedimiento jurídico, ¿qué es el procedimiento jurídico? Bueno, el procedimiento es aquello que se encuentra detallado, que también puede ser cronológico, que también puede comprender una serie de actos, pero que el procedimiento forma parte del proceso. Por eso se dice que todo proceso tiene o necesita tener dentro de su formación procedimientos, pero no todo procedimiento es un proceso. ¿Y por qué? Porque para que exista un proceso, repito, necesitamos esta serie de actos procedimentales, ¿no? Ya que si no existen estos actos, no vamos a llegar al objetivo. Si nosotros no demandamos cómo la autoridad me va a resolver en sentencia en favor mío o de la parte contraria, forzosamente le tengo que hacer del conocimiento son los hechos motivo de la controversia. Ahora bien, el procedimiento me dice,
porque también me indica que pueden ser una serie de actos procedimentales o de actos que se encuentren unidos o conexos. Te pongo un ejemplo. Si yo te digo una demanda, la demanda es un acto procedimental, ¿verdad? Es uno. Pero al momento que tú realices tu demanda, no lo vamos a hacer a como nosotros querramos. Hay un orden específico, ¿no? Como hace rato decíamos, expediente número, como no estamos dando inicio, no se sabe. Entonces es una rayita diagonal 2024, ¿no? Entonces, Juanita Pérez González versus Juanito Pérez González, parte actora, parte demandada. Y tiene que ir del lado derecho. Después, en el lado izquierdo, ¿qué tiene que ir? Ciudadano, juez del ramo civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas Chiapas, presente. ¿Por qué no le pongo el nombre? ¿Por qué no pongo ni el número de juzgado? Porque no sé ni en qué juzgado va a caer, ni sé, obviamente, en base al juzgado, pues va a ser el titular. Entonces, únicamente lo dirijo, como es en la vía civil, pues al juez del ramo civil. ¿En dónde voy a demandar? En San Cristóbal. Ok, del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas Chiapas, presente. Entonces, después ya viene el proemio. ¿Quién es la parte actora? ¿Qué es mayor de edad? ¿Qué es mexicana por nacimiento? ¿Qué artículos le soportan? ¿A quién le otorgan mandato judicial? ¿Cuál va a ser el domicilio para oír y recibir notificaciones? Etcétera, ¿no? Eso tampoco lo estoy inventando, ¿no? Porque sabemos que la estructura de la demanda sí o sí tiene que venir de esa forma, no se puede alterar, por eso vulgarmente se le dice, es un machote, o sea, ya es algo, va a cambiar, por supuesto, los datos de las partes, el número de juez, el número de expediente, el nombre del abogado, su cédula profesional, el domicilio, etcétera, ¿no? Después, también nos indica, tienes que soportar por qué te asiste el derecho y qué vas a invocar. Ejemplo, si estás hablando de un juicio ejecutivo mercantil, pues entonces el numeral y la ley que le da soporte. Si estás hablando de una controversia del orden familiar en el juicio especial de alimentos, el numeral que le da sentido, ¿no? Después, hechos en negrita, centrado, tiene que venir uno, pum, dos, pum, tres, pum. O sea, tienes que ir narrando, pero tiene que ser una narrativa breve, sucinta, de los hechos más importantes, porque no le vamos a meter 30 hojas de hechos al juez desde el día 1 que me junté hasta el último día. No, tiene que ser lo más importante y que detone en lo último qué es lo que yo estoy reclamando. Después, sabemos que si ya tengo los hechos, luego entonces tiene que haber el derecho y los medios probatorios. ¿Dónde lo justifico? Y el hecho 1, ¿cuál es su prueba? El hecho 1 lo acredito con esto, ¿no? Ok, ofrezco testimoniales, ¿no? Primero tiene que ser la confesional. Ok, la confesional que estará a cargo del ciudadano Juanito Pérez González, ¿no? Que es el de la parte, si tú eres la parte actora, entonces estará a cargo de la parte demandada. Si tú eres la parte demandada, pues la confesional lo deberá absolver la parte actora, ¿verdad? Las testimoniales, pues tienes que ofrecer 2 testigos que sepan y les conste porque estuvieron presentes en el momento mismo de la comisión de los hechos, porque los testigos que son de oídas, ¿no? Entonces se denominan tacha de testigos. Toda su declaración no sirve para nada. Entonces, después, la documental pública, documental privada, instrumental de actuaciones, etcétera, ¿no? Todo lo que, presunción legal y humana, todo lo que venga. Entonces, aquí, ¿eso qué significa? Son también formas dentro de un procedimiento, estás utilizando varios actos que son cómo está siendo estructurada tu demanda. ¿Me explico? Entonces, por eso se dice, cada procedimiento, a su vez, tiene una forma de desarrollarlo, pero esto no significa que tenga que ser un proceso. ¿Por qué? Porque qué tal que de la demanda no pasó. Eso no es un proceso, pero cuando es un proceso es que tiene un inicio y tiene un fin. El fin es dirimir el conflicto y que una autoridad jurisdiccional resuelva, porque pueden ustedes convenir, las partes pueden convenir, pero al final quien le va a dar certeza a ese convenio es la autoridad jurisdiccional. O sea, tú conveniste con la parte actora o tú conveniste con la parte demandada. Aunque ustedes hayan dirimido la controversia y no vayan a tener que dar cumplimiento a lo que un juez imponga, pero el juez al finalizar mediante sentencia va a autenticar lo que ustedes manifestaron dentro del convenio. Y es hasta ese momento cuando va a tener firmeza lo que ustedes están pactando. ¿Me explico? Entonces, aquí vemos pues la diferencia práctica
en lo que es un proceso y en lo que nosotros vamos a entender como un procedimiento. Luego, hasta aquí. ¿Vamos bien, compañera Amairani? Me gustaría escucharte. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Te escucho. Cedo el uso de la voz. No, hasta aquí todo bien, maestra, ninguna duda. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces te decía, cuando estamos hablando pues de estas formas de reconocimiento del proceso y del procedimiento, es la parte con la que se inicia propiamente una teoría del proceso, porque es una cuestión, como su nombre lo dice, la cuestión teórica, la cuestión técnica, la cuestión de formatería que nosotros podemos o debemos acudir ante la instancia encargada de impartir justicia. Por ello se dice que la teoría del proceso puede ser definida como este conjunto de conceptos, de instituciones y de principios comunes a las distintas ramas del derecho o a las distintas ramas del enjuiciamiento. Y por ello nos dice que más específicamente se contempla dentro de la parte general de la ciencia del derecho procesal que se va a abocar acerca del estudio de los conceptos, repito, de los principios y de las instituciones comunes a las diferentes disciplinas procesales especiales. ¿Y por qué nos dice que también reconoce lo que hace ratito te decía? Primero, conceptos, porque debemos entender que cada una de las ramas del derecho nos va a identificar o nos va a otorgar elementos especiales con los que tiene su soporte. Si nosotros hablamos, se me ocurre, de materia penal, pues ahí va a venir específicamente, por eso existe el Código Penal, en donde se señala el tipo penal y la tipicidad, ¿verdad? Ejemplo, lo que de manera literal, el delito y su definición. Nosotros ya sabemos que es el tipo y la tipicidad, que es el encuadramiento de la conducta al tipo, lo que de manera literal se señala. Robo, apoderamiento de una cosa ajena a mueble sin derecho y sin consentimiento del que legalmente lo tenga para ejercerlo. Se impondrá una multa de tanto a tanto y una prisión de tanto y tanto, ¿no? El tipo y la tipicidad. Ah, ok, aquí te está diciendo qué cosa, conceptos. Si nosotros hablamos, se me ocurre, en materia laboral, condiciones generales de trabajo. Bueno, me voy a la Ley Federal de Trabajo. Condiciones generales de trabajo consisten en todas aquellas que el patrón y el trabajador deberán convenir al momento de que se inicie una relación laboral y que luego entonces deba satisfacer las necesidades de las partes. Ejemplo, dentro de condiciones generales de trabajo, que el trabajo sea lícito, que exista una jornada laboral, que exista un domicilio específico para realizar las prestaciones, que exista de manera detallada las actividades que va a realizar el trabajador, que exista el salario o que exista de manera específica el concepto de salario, así como también los tiempos en que estos deberán otorgarse, si va a ser semanal, diario, quincenal o mensual, etcétera, ¿no? Te dice una rama del saber y de manera literal señalado que define, ¿no? Civil, estamos hablando, se me ocurre, de filiación. De manera literal, el Código Civil Federal te señala que es filiación, te señala que es familia, te señala que es hijos, te señala que es matrimonio, ¿no? Y así yo te puedo decir de cualquier rama del derecho. Por ello, aquí dentro de la teoría del proceso nos indica que va a ser el conjunto primero de conceptos, ¿verdad? Que son afines y que tienen que darle sentido a la propia rama del saber. Después nos indica de instituciones. ¿Por qué de instituciones? Como ya hemos comentado, porque no únicamente una misma autoridad, ejemplo, no porque eres juez vas a resolver cualquier tipo de problema que exista. Existe por territorio, por materia, por cuantía y por grado para que una autoridad pueda conocer y pueda resolver. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros también debemos de saber al momento, como hace rato te decía, cuando llega nuestro cliente, puede existir un abanico de opciones que del asunto se deriven. Entonces, yo de todo este abanico de posibilidades tengo que identificar, porque no es la que yo quiera, es la que conforme a grado le corresponda. Yo podré querer iniciarlo en la vía penal, pero si su naturaleza primero tiene que tener un cimiento o un soporte en la vía civil, pues obviamente tengo que invocarlo acá, ¿no? Si por el contrario me indica tienes que realizar esto y esto, bueno, pues también aquí me está especificando. Entonces son instituciones porque son propiamente los tribunales o las autoridades encargadas para poder conocer y para poder resolver. También me indica que son principios comunes a las distintas ramas del derecho. ¿Por qué? Porque recordemos que por ello también las ramas del derecho tienen esta clasificación de autonomía. ¿Y por qué se dice que las ramas son autónomas? Porque existen propias leyes. Si bien es cierto, todas tienen una base, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero dependiendo el tipo de vulneración o de atención en cuanto a la rama del derecho, va a ser también la ley que tú vas a invocar.
Se me ocurre, si estoy hablando de una vulneración a los derechos de la pequeña propiedad o a los derechos de los comuneros, de los ejidatarios, entonces tienen una autonomía porque tienen una propia ley que los va a regir a ellos en específico, que es la ley agraria, ¿no? Si yo te hablo en materia civil, es autónomo porque tiene su propia ley, que es el Código Civil, porque para asuntos mercantiles existe también una ley mercantil. Si estoy hablando en materia penal, es autónoma porque existe su código penal y así para cada rama o para cada bien jurídico tutelado. Entonces, por ello nos dice que se basa en principios de autonomía, de progresividad, etcétera, ¿no? Dependiendo, porque para poder yo identificar o señalar qué principios, tendría que decir derecho civil, estos principios, derecho penal, estos principios, derecho mercantil, estos principios, ¿no? Entonces, ahorita estoy generalizando en aquellos que sí coincide cada uno de estos. ¿Por qué? Porque por la propia naturaleza, el derecho te va a indicar cómo tienes que hacer, ante qué autoridades tienes que acudir, cómo tienes que actuar y también de manera muy, muy específica te señala los derechos y te señala las obligaciones en que las partes pueden incurrir, ¿verdad? Entonces, ejemplo, si tú estás en alguna falsa declaración, bueno, pues también existen sanciones que van incluso de meramente pecuniarias, administrativas, qué sé yo, ¿no? Incluso como por ejemplo en las testimoniales, la tacha de testigo, que se invalide el acto jurídico, pero todo esto va a ser dependiendo el tipo de asunto. Ok, hasta aquí, apreciable alumna. Le agradezco enormemente que se haya conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Ya me indica la plataforma que hemos culminado, ya son las 12:15. Agradezco, repito, que esté presente. Recordar también que la sesión virtual ha sido grabada para que en el momento que a su servidora le compartan la liga, con muchísimo gusto se las impacto en plataforma para que pueda continuar contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre, estoy para servirles y que tenga excelente día. Bendiciones. Muchas gracias, profesora. Igualmente, buen día. Gracias por la clase. A sus órdenes. Hasta luego.